Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Les sortides professionals de la psicologia econòmica, organitzada pel Grup de Treball Psicologia Econòmica de la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Per participar, els assistents presencials haureu d'utilitzar el micròfon de mà i els assistents online podreu participar a través del xat. La sessió serà impartida pel Ricard Cayuela i presentada i moderada per la Maria José Poza, que és psicòloga, amb màster en desenvolupament organitzacional amb Itamar Rogovski i màster en educació i e-learning per la UOC. És especialista en psicologia de les organitzacions i el treball, acreditada per CITOR, i en psicologia coaching pel COP, i supervisora per Europsi. Ha desenvolupat el seu exercici professional com a professora universitària, com a secretària de la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del COP i com a part de la Divisió de Treball i Recursos Humans del Consejo de Colegios de Psicología. Actualment és doctoranda i secretària de la Junta d'Espot. Us informem que la sessió d'avui sí serà gravada i que l'organitzador proveeix el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge. Així doncs, iniciem la sessió d'avui. Maria José, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. El que vamos a tratar hoy es el de salidas profesionales, que está enmarcado en la psicología económica y en concreto en el grupo de trabajo que se llama Psicología y Salud Económica. Por mi parte, comentar muy brevemente, yo he preparado dos líneas. Para hablar de las salidas profesionales, siempre, desde mi punto de vista, es realizar un paso más en el desarrollo de la especialidad. Esto por una parte. Pero por otra, hablar del crecimiento en el entorno que está y organizacional, supervisor acreditado de Eurosip, director de Staff Nexe, en toma de decisiones, gestiones con personas e investigación social. Perdón, investigación social aplicada. Seminario internacional de consultoría de procesos y desarrollo organizacional por GR Global Instituto de Desarrollo Organizacional de Itamar Rogovski. Como he dicho ya antes, bueno, lo tengo 2 veces, que es coordinador del citado grupo. Es docente también, ha sido docente de la URL Blanquerna durante los años 2002 a 2012 y conferenciante en diversas universidades. Pues yo ahora me bajaré con vosotros y te cedo la palabra, Ricard. Ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Me he puesto este micro de oreja porque a medida que hable supongo que la voz se calienta y entonces me veréis mejor, pero tengo una afonía desde hace un tiempo que no cesa. Entonces me ha parecido importante que me escuchéis lógicamente. Si hubiera algún problema de sonido, entiendo que en la central se darán cuenta ya, o si vosotros avisáis. Espero que no. Bueno, yo para iniciar esta sesión quisiera antes hacer un pequeño encuadre, si queréis, más personal, más doméstico, que parece un poco presuntuoso porque se me acaba de presentar y entonces yo en principio os quería transmitir algo más de mi experiencia profesional desde que acabé la carrera, porque creo que eso está ligado con lo que voy a explicar. Entonces, si no lo explico antes, pues quedaría contextualizado. Intentaré ir rápido y pararme en lo que realmente importa. Bueno, yo cuando acabé la carrera, lo típico, todos los psicólogos queremos curar cuando acabamos la carrera y entonces montamos un gabinete clínico. Es lo que yo hice con otro equipo, evidentemente, pero al mismo tiempo me seleccionaron para un tema de recursos humanos.
Entonces estuve compaginando las dos cosas y en principio comprobé que me atraía más el tema de recursos humanos que el tema clínico, con lo cual la clínica siguió funcionando hasta no hace mucho, pero yo me pasé más al mundo de la empresa. Y en ese tuve la ocasión de poder comprarla, porque es una empresa que no tenía estructura grande, por lo tanto la pude comprar. Entonces, de 5 trabajadores pasamos a 35 en 2-3 años, lo cual ya es significativo. Entonces, os comento algunas de las cosas que precisamente me las he apuntado porque ya no me acordaba, para que hagamos ya una reflexión que os voy a pedir durante el resto de la charla sobre qué es lo que he estado haciendo yo en este caso durante 30 años. Os digo 4 o 5 cosas importantes, pero prestar atención, por favor. En principio, una de las cosas que he notado es, uno de los encargos fue darle nombre al primer parque temático español en Tarragona. ¿Cuántos visitantes van a venir el primer año y a qué precio? Y así nació PortAventura. Más tarde, lo mismo pasó con Isla Mágica, que es un parque que estaba en la ciudad de Sevilla. Luego, ventajas e inconvenientes de impulsar Solbank como hermano del Banco de Sabadell. Anticipar a Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. Esto lo tengo que explicar porque como hacíamos demoscopia, es decir, hacíamos encuestas, fuimos los únicos que le dijimos a Pujol que iba a ser presidente. Y bueno, ganamos un cliente durante un tiempo. Posibilidades de éxito de crear loterías catalanas. Fijaros, supongo que ya lo estáis vinculando, estamos hablando de economía, estamos hablando de dinero y de cuestión social. Hicimos la valoración de la policía catalana, la primera evaluación cualitativa que se hacía en Cataluña de una policía autonómica. Valoramos también decenas de spots publicitarios. Os digo uno que no creo que recordéis, pero era uno que decía, para la 11, que decía, será ingeniero aunque sea ciego. Ese spot tuvo un éxito brutal. Bien, la posibilidad de que ESADE se trasladase a Madrid fue otro de los encargos exitosos porque al final ESADE decidió hacerlo. Estuvimos también en el chequeo de compra de Vodafone con el ofertante. El ofertante era Vodafone, perdón, y el que se vendía era Airtel. Chequeamos la compra de Nocilla, que entonces era de Starlux, con Colacao. Seleccionamos estratégicamente a los directores de oficina en la implantación de la Caixa en todo el territorio nacional. Asesoramos el comportamiento de 2 alcaldes de Barcelona e hicimos, entre otros, muchos encargos a Basat y a otros publicitarios. Os he soltado todo esto porque, como vamos a hablar de psicología y de economía, yo mismo descubrí, y supongo que ya veis por dónde voy, descubrí cuando a un psicólogo le otorgaron el Premio Nobel de Economía, que yo mismo llevaba 30 años haciendo psicología económica. Entonces, ante la crisis económica de 2007, me propuse orientar esta práctica más y sobre todo a las personas que no tanto a las empresas, con la idea de que esa podía ser una actividad beneficiosa para ellos. Estas actividades son las que conforman el eje principal de la charla. Ya os anticipo, creo que ya lo anticipaba en el flyer, que en principio yo de psicología económica en profundidad no voy a hablar. No voy a hablar, entre otras cosas, porque los líderes de la psicología económica, que ahora veremos o ya veis quiénes son, eran líderes que salían de la academia, de la universidad, que no estaban en empresas. Sin embargo, yo sí estaba en empresas. Entonces, en alguna otra encuentro
si se me solicita, sí que podemos hablar en profundidad de lo que es la psicología económica. Hoy solo daremos unos rasgos por encima. No lo he dicho antes, pero en la medida que lo que pronuncie os genere preguntas, que sepáis que después va a haber un turno de preguntas, que siempre es más difícil con los que estáis online que con los que estáis presentes, pero que seguro que a medida que yo explico cosas, se os encenderá la luz y diréis, mira, yo ahora preguntaría esto, bueno, pues me lo reservo y lo pregunto después. Bien, entonces, fijaros que yo en esta primera transparencia ya he puesto una foto un poco provocativa, que no sé si lo veis, pero dicen, hay decisiones que marcan para toda la vida. Evidentemente, este hombre marcado de tatu absolutamente de la cabeza hasta los pies, y seguro que los pies estaban incluidos, pues tomar esa decisión era importante y difícil de cambiar. Entonces, yo como precisamente he estado en el mundo empresarial tratando de que los directivos, los CEOs, tomasen decisiones a través de lo que era la investigación que hacíamos, pienso, en este caso, que el dinero, como veis ahí, puede ser facilitador o destructor, no solamente de personas, sino de empresas, si no realmente se trabaja bien. Y normalmente es la emoción la que actúa como causa fundamental del equilibrio entre el querer y el poder. Bien, hay algo importante que deberíais conocer entrando ya en psicología económica, y es que el primer libro, lo tenéis ahí escrito, de psicología económica, fue escrito por un psicólogo francés llamado Gabriel Tarde, nada menos que en 1902. Tarde, en ese momento, cuestionaba a los economistas de turno, que eran demasiado racionales. Y Tarde quizá fue uno de los psicólogos que primero se vio como intruso, porque lógicamente los economistas dijeron, ¿qué hace un psicólogo en nuestro entorno? Y entonces lo echaron para afuera. Por eso ahí tenéis escrito que Tarde llegó demasiado pronto a la economía, a la psicología económica. Y entonces quedó relegado a la empresa, a la investigación. Tarde sigue siendo, aunque no lo parece, porque ha habido otros líderes en psicología económica que han ocupado su sitio y que ahora los mencionaré, pero los tenéis ahí escritos, pero sigue siendo un personaje muy estudiado que profundizó mucho en la psicología económica de la época y que es un personaje que encontraréis en Google y al que hay que atender. Entonces esto ocurrió a principios de siglo. A mediados de siglo tenemos ahí ya psicólogos empíricos, no psicólogos prácticos, sino psicólogos que trabajaban con experimentación. Tenéis Catona en 1951, Herbert Simon, que fue también otro Nobel en el 78, y entonces con Kahneman estalla la economía de una forma brutal, porque recibir un Nobel de economía, un psicólogo, pues era algo que además no debió hacer mucha gracia a los economistas. Ahora hemos mantenido un buen encuentro, porque desde luego hemos dado la posibilidad a los economistas y a nosotros mismos de trabajar en psicología económica. Tenéis ahí una serie de autores que quizá ya los conocíais. Otra cosa que no he preguntado es las personas que estáis aquí o allí, hasta qué punto sabéis cosas de psicología económica. Por eso no me he planteado entrar mucho a fondo, excepto en lo que serían los ámbitos laborales. ¿Qué puede hacer un psicólogo o un economista en el mundo laboral? Que es donde iré centrando mi charla. Tenéis ahí a Ariely, a Thaler, a Sustein, a Akerlof. En Valencia tenemos a Quintanilla y a Bonavía, que los dos escriben el segundo libro
de psicología económica, que es el primero que se conoce en español. Porque no he dicho antes que el libro de Tarde no está aún traducido. Es un libro que está en francés. Entonces tenemos uno en español muy interesante, que es el de Quintanilla, que falleció hace 2 o 3 años, y el de Bonavía, que actualmente está en activo en Valencia. En Madrid, el Colegio Oficial de Madrid está muy comprometido también con la psicología económica a través de un psicólogo que además es economista, llamado Navalón, que lo tenéis también ahí escrito. Es importante, estaba a punto, se me podía haber pasado, de que el primer congreso de psicología económica, para orgullo de Cataluña, se hizo en el Colegio Oficial de Psicólogos y en la URL, que era donde antes yo estaba dando clases durante 9 años, en Barcelona. Bien, la psicología económica hace un descubrimiento que tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Kahneman recupera a Tarde y desafía el supuesto de racionalidad humana y pasa de homo economicus a homo psicológicos, ¿no? por darle un nombre similar. Las personas acuciadas por el deseo acostumbran a tomar sin saberlo decisiones demasiado precipitadas. El comportamiento realmente no es racional y eso lo descubre sobre todo Kahneman. Los economistas que cuestionaron a Tarde, pues en principio tienen que asumirlo, ¿eh? No tenían más remedio que asumirlo. Ahora está ya asumido, aunque aprovecho para decir que existe cierta competencia, que no debería existir, entre la psicología y la economía, en el sentido que los economistas se llaman a sí mismos más comportamiento económico, sin utilizar la palabra psicología. Nosotros como psicólogos, lógicamente, utilizamos la palabra comportamiento, que es una palabra propia de nuestro entorno, pero preferimos llamarnos más pues, psicólogos económicos. Seguimos. Bueno, ahí tenéis simplemente una foto para hacer un poco la presentación un poco más amena, en donde veis cómo el individuo entra en lo que sería el código de barras y por eso llamamos la época de consumismo compulsivo, que es donde estamos aún, con ciertas variaciones, pero estamos aún. Entonces, estos son los breves conceptos sobre psicología económica en los que no vamos a entrar. La parte de arriba está hablando de algo como hemos visto en la foto anterior. Habla de escaparates refulgentes, el fatídico invento del Visa y de los plazos, Google cuando nos persigue, cuando pedimos algo por Google, luego lo que hemos pedido nos aparece en todos lados, el famoso scrolling interminable cuando estamos con Facebook o con las redes sociales, nos encontramos con influencers, no todos, pero muchos sí que son necios. Después hay algo importante en lo que tiene relación con las nudges, que es lo que hablaremos después. La ruleta online está destrozando a muchas familias que encuentran que sus hijos le llegan a robar el Visa para, a partir de las 12 o de la 1, jugar a la ruleta con esos programas que salen tarde. Bien, hablamos de superficialidad, hablamos de egoísmo, hablamos de pérdida de valores. Fijaros aquí, quizá empezaréis a entender mejor, si no lo habéis entendido ya, o estáis ya incluso aquellos que no conozco, lo estáis ya practicando, cómo realmente la psicología, entrando en economía, tiene que ocuparse de estas cosas, en donde no se está ocupando nadie. Es decir, la vida va funcionando y hay pocas personas que se ocupen de qué pasa con los influencers, qué pasa con esa economía Visa
de los casinos online. Y entonces ahí tenéis 4 o 5 conceptos: el sesgo, la heurística, la aversión a la pérdida, el efecto Dunning-Kruger y los nudges. Yo, a menos que luego en las preguntas salga, preferiría no entrar ahí, porque si entramos ahí se nos pasarán el tiempo que tenemos previsto, porque es entrar realmente en psicología económica, y es no solamente entrar en psicología económica, sino entrar en el mundo de la investigación desde la universidad, desde la experimentación que estos autores que habéis visto hace un momento, con sus libros, pues consiguen que la psicología económica llegue a unos niveles altos, porque hacen unas investigaciones como muy completas y muy decentes. El nudge, podríamos llamar nudge, yo lo he llamado ahora incentivo o acicate. Es decir, el nudge es una cosa, es una invención que sale del mundo de la psicología económica y que beneficia mucho, como veréis ahora, no solamente a la propia administración, sino a los propios individuos cuando toman de forma inconsciente lo que inconscientemente les está diciendo la administración o quien sea. Bueno, esta es otra fotografía, ¿no?, de Forges. Y ahora, cuando yo cuente 3, despertarán y no recordarán nada de las cláusulas de lo que están firmando. Es auténtico como la vida misma, por eso he querido poner el chiste, pero lo pasamos porque yo supongo que todos lo entendéis, tanto los que estáis aquí como los que estáis ahí. Bien, pero sí vamos a ver, si os parece, algo un poco más a fondo, por si hay alguien que realmente esto de la psicología económica le ha venido como muy nuevo. A los que no les venga nuevo, este tema ya lo debéis conocer. Ahí pone ultimátum. Hay 2 personas que están haciendo una especie de trueque y las reglas son las siguientes que tenéis ahí escritas. ¿Cuáles son las reglas? Se dispone de 100 euros. El jugador A debe ofrecer parte al jugador B. Si el jugador B acepta, ambos obtendrán dinero. Si el B rechaza la oferta, ambos se quedarán sin nada, porque al A se le retirará también el dinero. Entonces, B supuestamente debería aceptar cualquier oferta. Algo de dinero es mejor que nada. Es posible ofrecer. Lo mejor sería que A, que no es tonto, ofreciera lo menos posible para beneficiarse más, aunque sin arriesgarse a perderlo todo. ¿Qué va a pasar? Pues lo que vais a ver aquí ahora. Posibilidades. Si A ofrece el 50%, es casi seguro que cerrarán el trato. Por debajo del 40%, la mayoría de jugadores B prefieren quedarse sin nada antes de sentirse engañados. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente: esta actitud va en contra de la lógica económica. Entonces, la psicología económica, tenéis ahí una de las definiciones, trata de comprender cómo se desarrolla el comportamiento que determina las decisiones, elecciones y preferencia de los consumidores. Y están determinadas por las emociones, como podéis ver en este esquema que he querido presentar precisamente para los que esto de la psicología económica no estuvieran muy al tanto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a una cosa que voy a dar un papel a los que estáis aquí para que contestéis. Los que no, tendréis que escribirlo rápidamente. Lo titulamos eslogans. Entonces, lo que tenéis que hacer es: ¿qué marca pertenece a cada uno de los siguientes lemas publicitarios? Tenéis el nada imposible y 3 marcas. Tenéis el hazlo, el te da alas, el porque tú lo vales, el te gusta conducir, el keep walking, donde va triunfa, piensa diferente y la chispa de la vida. Deberíais marcar una X en aquellas marcas que creáis que pertenecen al eslogan
y demostraréis que sois unos grandes consumidores. Si os equivocáis, pues pasará lo contrario. Por eso he preferido pasar las hojas, y los que no tenéis la hoja, pues tendréis que tratar de ir viendo las empresas y marcar nada es imposible de quién es, de Nike, de Camper o de Adidas. Y así con las 9 que hay. Os dejo como un minuto más para que resolváis y luego veremos las conclusiones. No os he dicho tampoco antes que esta presentación intenta ser lo más amena que posibilita la psicología económica. Y como vamos a hablar de salidas profesionales, pues simplemente he querido saber, bueno, yo no lo he querido saber, pero vosotros sabréis, si acertáis todas, pues seréis unos grandes consumidores. Vamos a por los resultados. Bueno, el nada es imposible es Adidas, el nada es imposible es Adidas, el hazlo es de Nike, el te da alas es Red Bull, el porque tú lo vales L'Oreal, te gusta conducir BMW, Ken Walking, Johnny Walker, donde va triunfa San Miguel, piensa diferente Apple y la chispa de la vida, que esta la habréis acertado seguro casi todos, la Coca-Cola, ¿no? Bien. Bueno, hecho este pequeño ejercicio, seguimos. La psicología económica tiene un doble objetivo: analizar cómo afecta la economía al comportamiento y al revés, cómo afecta el comportamiento a la economía. Entonces, ¿la idea cuál es? Orientar hacia una óptima toma de decisiones. Hay un objetivo y un solving, y el solving lo tenéis ahí. Entonces, está claro, y esto ya os lo digo también desde ahora, que, como siempre, Estados Unidos nos ha tomado la delantera. En Estados Unidos, los desarrollos de la psicología económica, pues con deciros que en algún sitio lo ponía, que Obama participó en estimular esta disciplina, y lo cual le fue de perlas a los psicólogos, pues está mucho más adelantada que Europa. No obstante, ahí os he puesto pues, la ONU, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, el BBVA y la OCDE. Estos están puestos en ellos, pero la cosa va lenta, porque hace falta dinero, hace falta recursos, y también aprovecho ya para decirlo ahora, no todos los elementos de psicología económica van a favor del ciudadano. Hay una psicología económica, lo veremos después, que va en contra del ciudadano. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica de lo que es la percepción y lo que son los sesgos, sin entrar en teorías demasiado complicadas. Ahí os pone, ¿puede usted ver la otra escalera? Y dice, sí, perfectamente, a veces sí o a veces no, la de arriba o la de abajo. ¿De qué otra escalera me estás hablando? Porque posiblemente así a bote pronto nadie vea la segunda escalera que hay. Dejo también no mucho tiempo, porque no se trata de, pero sí de que podáis tratar de ver no solamente dónde está la otra escalera, sino qué hay que hacer para verla. No hay que hacer mucha cosa. ¿Alguien la ve de momento? Le voy a dar la vuelta a la escalera. Lo digo a vosotros, los que estáis aquí y los que estáis allí. Dando la vuelta a la escalera, posiblemente vayamos acercándonos más. Ya le he dado la vuelta. Fijaros que lo verde está delante y lo rojo está detrás. Y arriba os pone sesgo de perspectiva. Por lo tanto, deberías ya estar viendo una escalera pegada en el techo. Hay una escalera que está pegada en el techo. Aquí también. Lo que pasa es que está con otra perspectiva.
El verde está entrando y el rojo está saliendo. Si le doy la vuelta a la escalera, es lo mismo que al revés. El rojo está entrando y el verde está saliendo. Puede parecer graciosillo, pero realmente es un sesgo de perspectiva que nos podemos encontrar en el mundo del Corte Inglés o en el mundo de las relaciones comerciales. No puedo preguntarle a los que estáis fuera si habéis visto la escalera. Espero que si no la habéis visto la veáis, porque bueno, os puedo facilitar también la diapositiva. Yo creo que es bueno que la veáis porque nos ayuda a hacer una reflexión visual de dentro y de fuera, que es la que tenemos que hacer luego cuando planteemos cosas reales de compra y de dinero. Lo mismo, norte, sur, este o oeste. Son figuras conocidas, ¿eh? Para ti sería oeste, pero oeste en inglés, west. Claro, si tú le quitas la base del aprendizaje que tú estás habituado a tener, pues aquí ya sale una especie de fichas, cuando en realidad si yo vuelvo a la ficha normal me sale un west. Entonces este es un sesgo de aprendizaje que prescinde del patrón. El patrón son lo que cubre las letras. Bien, hecho estos dos, tengo incluso este que me pasaron el otro día. Entre cerrar un poco los ojos y luego tratar de abrirlos. La cara de Jesús. Exactamente. Lo que pasa es que al principio no se ve. Al principio, cuando cierras los ojos y los abres, exactamente, exactamente. Tengo otro Jesús, pero ya lo he utilizado mucho y este me pareció que era interesante. Seguimos. Vamos a los nudges. Nudges o incentivos o acicates. Ahí tenéis un planteamiento municipal. No orine o miccione fuera de la taza. Para que esto no sea un cartel de cancelación o un cartel de prohibición, la psicología económica planteó que en los urinarios públicos conseguir que los aseos urbanos permanezcan limpios mediante una propuesta de acción lúdica, implícita e irresistible. ¿Cuál podría ser esa acción? ¿Se os ocurre? Sí, ahí la tenéis. Colocas una mosca que está grabada en cerámica, y entonces inconscientemente el público que utiliza pues no riega, porque hay público y público, no riega la zona, sino que apunta a la mosca. Sí, y al lado tienes la diapositiva del fútbol, que es más sofisticado, pero que también los futbolistas picarían enseguida. Pero bueno, la más famosa y la que ha tenido éxito es la de la mosca, que tenéis ahí. Entonces, fijaros, lo que está escrito en verde es importante. Yo luego os explico un nudge que tuve, creo, el honor de lanzar a un personaje muy famoso. Un nudge debe ser sutil y no invasivo. Debe ser implícito e inconsciente, buscando una consecución beneficiosa y extensiva del objetivo. Es decir, esta mosca beneficia al usuario que está utilizando el local, pero beneficia también a la administración que no tiene que limpiar tanto. Voy un momento atrás para explicaros otro nudge que este ya lo conocéis, supongo, pero que también es expreso. Es decir, sabéis
que si os ponen una multa de 100 euros y la pagáis antes de 20 días, pues pagáis 50, pagáis la mitad. Cuando se ha implantado esto, el 80% de pagos se ha producido con el 50%, cuando antes había mucha gente que se dejaba pasar y al final tenía que pagar los 100 euros. Es otro nuche diferente, pero hay muchos nuches. El que yo os quería comentar, yo estuve en un momento dado en el centro de comunicación de la Generalitat y entonces ahí una de las cosas que descubrimos, bueno, que nos pasaron, es lo que habéis visto antes en una transparencia, que muchos chavales jóvenes juegan por la noche con el Visa a la ruleta. E incluso el propio canal les regala 25 y hasta 100 euros para que empiecen a jugar. O sea, es de un escándalo brutal. En ese momento resulta que un tipo tan famoso como Nadal estaba haciendo publicidad de Poker Stars. No os he traído el spot porque ya, por suerte ya no sale. ¿Qué decidimos hacer o qué propuse yo que se hiciera al grupo que trabajábamos en comunicación en la Generalitat? Pues sencillamente enviarle 3 informes. Un informe sobre accidentes de tráfico, otro informe sobre los terribles efectos del juego online por televisión y el tercero era sobre limpieza. Si le hubiéramos enviado solamente el informe sobre juego, seguro que se hubiera cabreado y nos hubiera dicho porque se hubiera sentido culpable, porque él estaba haciendo un anuncio que salía un montón de veces de Poker Stars, que es el juego online nocturno. Al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, ya no salió nunca más Nadal haciendo ese anuncio. No sabemos qué pasó, puede ser que me lo esté inventando yo, pero realmente todos llegamos a la conclusión que el tipo se había quedado flasheado cuando vio que él era un gran maestro de gente joven, como tenista que era, y que resulta que estaba produciendo que muchos jóvenes se gastasen la pasta incluso del padre o de ellos mismos jugando al póker. Este es un ejemplo de Nuche, que repito, no sé si fue cierto o no, porque por supuesto no le llamamos para decirle, ya sabemos que usted ha dejado para no enfrentarnos con Nadal. Pero la cosa fue así. Nunca más Nadal ha hecho, como sabéis, publicidad de todo, de Kia, de sartenes, lo que queráis, pero nunca más de efectos o de productos que sean nocivos para el público. Entramos en la implementación. ¿Qué puede hacer un psicólogo sobre psicología económica? En varias de estas implementaciones yo he participado ya directamente. Por ejemplo, la primera. No sé si a alguien se le ha ocurrido, pero si vais a un AMPA, que son los padres, la asociación de AMPAs, los padres de los chavales que estudian. Los AMPAs estaban preocupadísimos por, lo tenéis ahí escrito, por el sentido y uso del dinero de sus hijos. Unos hijos desinformados, despreocupados, que solamente buscan la paga, que solamente buscan el nuevo iPhone y que algunos, incluso pocos, pero algunos, lo he comprobado, tienen ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. María José, recuérdamelo. Lo que tenemos todos en casa para calentar a los alimentos. Microondas. Ahora se me ha... Pues hay chavales, y yo he encontrado un par, que en su habitación tienen un microondas. Tienen 2 padres que trabajan y que no pueden estar por ellos. Y los tíos se compran como ejemplo. Entonces, los AMPAs, al menos los que hasta ahora hemos tocado, pero esperamos tocar bastantes más cuando se vayan enterando, porque esto es como el dominó, ¿no? Como las fichas del dominó. Y los propios
profesores están encantados de que venga un psicólogo o un economista, pero especializado en psicología económica o comportamiento económico, y que les explique el sentido del dinero. Esto, bueno, ya llegaremos a banca enseguida. Otra cosa es la mediación económica. Sabéis que desde hace unos años en el mundo de la mediación entra el psicólogo y el mediador, y el abogado. El mediador normalmente es psicólogo, pero nunca, hasta hace unos años, había decidido ir acompañado de un psicólogo. Pues en este momento, si tenéis algún problema de mediación grave, que sepáis que podéis pedir la pareja. E incluso también se puede pedir que atienda pues más de un psicólogo o más de un abogado. Pero es otra mediación económica la que realmente está muy activa. Las finanzas conductuales, yo descubrí no hace mucho que hay abogados que trabajan el patrimonio de las familias, que en la plantilla hay un psicólogo. Y yo pregunté, ¿qué hace este psicólogo aquí? Pues sencillamente se asegura que el riesgo de cada cliente es realmente un riesgo y se asegura pasando escalas de economía. Porque lo primero que te dice el cliente es, no, el riesgo alto, yo quiero ganar dinero. Y cuando pincha, el que se las carga es el abogado que está defendiendo su patrimonio. Entonces, no diría que son todos, pero en este momento, si entráis en Brain Investor, que es, podéis entrar y lo podéis hacer, lo podéis utilizar en vuestro propio móvil. El Brain Investor es una app que te informa sobre qué pasa si te metes en cosas de inversión, qué tienes que hacer, cómo tiene que ser tu personalidad. Al final de esta charla os voy a proporcionar unos test de vuestra personalidad económica. Os daré un link para que no lo haremos aquí porque no tendríamos tiempo de acabar, pero bueno, pues algo parecido a lo que yo os pasaré luego, lo hacen en estos chats. Luego están las organizaciones. Evidentemente las organizaciones es donde la psicología económica, y yo ya lo he explicado cuando he empezado la charla, es el lugar que acoge más presencia la investigación del consumidor a lo largo del siglo. Es decir, el hecho de que Tarde se quedase con las empresas porque lo separaron de lo que es la pura economía, pues ha tenido, es decir, por ejemplo, en Valencia, Ismael Quintanilla y Bonavía, pues trabajan con empresas y tienen un observatorio del consumidor. Esta sería otra participación. La tercera, en la que también he intervenido, y María José también, serían los colectivos con riesgo de exclusión. Esto también fue una novedad que descubrimos al plantearnos los servicios sociales del ayuntamiento la posibilidad de hacer un trabajo de psicología económica nada menos que con 500 familias que estaban en riesgo de inclusión. ¿Qué es lo que hicimos? Pues sencillamente hicimos grupos en donde se les preguntaba qué hacían dentro de la economía familiar y todas las desviaciones o las cosas erróneas las reconducíamos. Y luego se hacían entrevistas personales en las casas de estas personas en riesgo de exclusión. Esto tuvo un gran éxito que se sigue repitiendo, pero que es, de nuevo, otra posibilidad para el psicólogo que trabaja en economía. Entonces, ahí tenéis
educación, mediación, finanzas, organizaciones, colectivos en riesgo de exclusión, y me faltaba la banca. ¿Por qué? Bueno, hay otra transparencia, pero me faltaba la banca. ¿Por qué me faltaba la banca? ¿Por qué creéis que me faltaba la banca? Pues sencillamente porque la banca, ya lo pone ahí, se resiste al uso psicológico del dinero. Los bancos en este momento están formando a sus clientes para explicarles cómo pagar con el reloj, cómo pagar con el móvil, todos los grandes cambios tecnológicos que hay en la banca. Pero cuando tú les planteas lo que planteamos a las AMPAs, ahí se escaquean. No todos, no todas las bancas, pero suelen escaquearse. Así como las AMPAs ponían el favor en el cielo, los bancos, pues en general, no quieren saber mucho. Bien, si luego tenéis alguna pregunta sobre estas implementaciones de la psicología económica, en las preguntas las podéis hacer. Seguimos con la segunda, que sería la psicología laboral y organizacional. Esto, en principio, aquí lo más conocido son nudges de ahorro. Es decir, hay bastantes empresas que en el salario mensual siempre hay un remanente. Por ejemplo, pues 2.150 euros o 1.150. Siempre hay Entonces, lo que ellos proponen es que ellos te custodian esos 150 euros, que tú puedes acceder a ellos cuando quieras y que lo puedes retirar cada año. Claro, por una parte es un beneficio para la empresa, porque si tenemos a 1.000 personas, 150 euros cada mes, si todos aceptan, pues no deja de ser un fondo que ellos tienen, y que saben que dura un año. Aquí es donde yo decía que esto va en favor del usuario, pero también va en favor de la empresa. La psicología laboral y organizacional, luego vamos a ver una transparencia específica, tiene sus luces y sus sombras. A continuación está la neuroeconomía, que quizá es una de las intervenciones más desconocidas porque es una tecnología muy reciente. Yo he tenido ocasión de comprobarla y os pondré simplemente un ejemplo para que os hagáis una idea. No vamos a entrar tampoco a fondo, pero como mínimo os vais a hacer una idea clara. En este momento, si yo implanto en el cerebro unas ventosas controladas con un ordenador y te hago preguntas sobre quién te gusta, qué político te gusta más, de 1 a 10, no hace falta que el usuario me conteste, porque me contesta la máquina. O sea que el sesgo de la respuesta del tipo que lleva el casco no influye para nada, porque yo ya tengo unos resultados, que luego se los puedo dar, evidentemente. Y además se lo digo que se los daré, para que no caiga en... Pero esto es un poco un ejemplo de la tecnología de lo que supone la neuroeconomía. Hay bastantes más cosas, pero os he explicado esta porque he tenido ocasión de comprobarla preguntando sobre los alcaldes que ha tenido Barcelona. Y no os digo la que salía peor, pero había alguien que salía peor. Muy bien. La Alianza por la Segunda Oportunidad. No sé si los que estáis allí aquí conocéis este tema, pero sería importante que lo conocierais. Esto es una de las cosas positivas en donde están implicados sobre todo jueces y abogados. Existe una posibilidad de que tú presentes una deuda, que no puede ser tampoco una deuda de una millonada, pero hay unos mínimos y unos máximos, y entonces a través de una serie de cursos y de formación y de ejercicios
esa deuda se te anula. Se anula la deuda que tienes. Si es una deuda con el Corte Inglés, supongamos, pues hay unas relaciones de ese grupo de abogados con el Corte Inglés para que tampoco les cueste dinero a ellos. Por eso se llama la segunda oportunidad. Entonces, ¿aquí qué hace el psicólogo? El psicólogo lo que hace es asegurarse de la buena fe del que presenta una deuda. Porque si tú presentas una deuda pero te vas por la noche a jugar al casino o te estás metiendo en otros líos de gasto de dinero, pues entonces esta es una más. En el área clínica, los clínicos ya han empezado a darse cuenta, bueno, algunos ya lo sabían, de que, ¿por qué no en una terapia no se acostumbra a hablar de dinero? Claro, algunos clínicos te dirán, hombre, yo sí que hablo de dinero, pero hay otros que te dicen, no se me ocurre porque estamos tan liados hablando de sus problemas que el dinero no se nos ocurre entrar a fondo. Yo aconsejaría a todos los clínicos que en un momento dado tengan la sensibilidad, creo que lo pone ahí, sentido y sensibilidad financiera, porque ahí puede haber incluso elementos de evolución positiva que el clínico no se esperaba cuando se tocan aspectos de dinero. Luego está el investigador en psicología económica, que es ahí donde yo en principio me parece fantástico y gracias a ellos esto está avanzando mucho, pero yo personalmente no quiero estar. Supongo que me seguís oyendo, si no, imagino que alguna ayuda entrará de un momento a otro y si no, cogeré el otro micro. Bien. Docente en psicología económica. Bueno, ahí sí, ahí yo he estado en la URL, en la interna, dando psicología económica. Por lo tanto, la docencia en psicología económica sí que es algo que se puede dar. Si lo das a psicólogos, hay que saber cómo darlo. Si lo das en otros ámbitos universitarios, yo solamente lo he dado a psicólogos. Pero en cualquier caso, hay docentes ya en psicología económica. Seguimos. Esta es la diapositiva que yo quería poner hace un rato. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Fijaros, este hombre de barbas, que tiene una pinta de sueco que no se aguanta, este es un CHO, es un jefe, Chief Happiness Officer. Es decir, hay muchas empresas que contratan al que sería el que cuida la plantilla. Cuida y mima la plantilla. Claro, mientras esto no pase paralelamente a lo que tenéis un poco más abajo, que se despida a 150 personas en un minuto, que es lo que yo no digo que esté ocurriendo lo de arriba con lo de abajo, pero puede ocurrir. Entonces, cuando una empresa se arriesga a tener a un jefe de felicidad, debe tener muy en cuenta de que cuando despide a alguien, si hay que despedirlo de una forma muy concreta, buscando la salida o buscando, como la famosa película de Up in the Air, en donde el George Clooney se dedica a despedir gente, ¿no? Y lo hace muy bien, por cierto. Bien, entonces ahí lo que tenemos es que la empresa tiene un poco, por ejemplo, ahí en los algoritmos informáticos, que esto quizá no lo he dicho hasta ahora, pero supongo que todos sabéis que el algoritmo suele estar sesgado. ¿Por qué? Porque el que hace el algoritmo tiene un sesgo y hasta ahora no se ha conseguido que un robot haga un algoritmo sin sesgos. Igual estoy equivocado porque esto ya se ha conseguido, pero se está hablando demasiado de que los algoritmos
están sesgados. Hay una firma exitosa que se planteaba desde hace un año, no sé si lo sigue haciendo, despedir por narices, perdonadme la expresión, al 20% de la plantilla solo para refrescarla. O sea, hacer entrar un 20% de trabajadores nuevos. Con lo cual, la plantilla que salía, estaban todos, ya lo pone ahí, estaban todos en vilo tras las vacaciones, porque sabían que el 20% de los 300 o 400 o 500 iban a ser despedidos. Porque la empresa quería, pues, refrescar. Entonces, lo que os decía antes respecto al mundo de la empresa. Hay certezas, predomina la incertidumbre, el cambio es constante, la retención de talento, como sabéis, se ve afectada y el personal no solamente desconfía, sino que visualiza a dónde más puede ir y qué oportunidades ofrece el mercado. Porque si tú no te vas a casar conmigo, ¿por qué me tengo que casar yo contigo? En cualquier caso, como psicólogos que somos, tenemos que saber que estamos en una crisis económica que es a su vez una crisis psicológica, que tenemos pérdidas de poder adquisitivo, del fin del trabajo que pronosticó Jeremy hace muchos años, de la pérdida de patrimonio y de ahorros con el tema de los Lehman Brothers, que sabéis que fue todo el tema de Maslow en el 2010, la pérdida de salud mental. No he comentado antes enfermedad y suicidio, que a la psicología económica le hemos dado llamar psicología económica y de la salud mental, precisamente para involucrar el tema de la salud también en la psicología económica. Hay pérdida de sentido del esfuerzo, una producción de estrés excesiva, estamos ante un mundo nuevo. No sé si alguno de vosotros ha leído últimamente, tengo por aquí el nombre, si no tenéis el nombre, el Nobel de Física de este año es un Nobel por la inteligencia artificial y que se llama, a ver si tengo por aquí el nombre, bueno, lo diré después porque no lo veo, pero vale la pena escuchar. Os digo el nombre después, porque si ponéis el nombre os va a salir. Entonces, en este momento, la inteligencia artificial está vista con mucho interés, pero también con mucha dificultad o con mucha aversión. Y este premio Nobel lo confirma. Cuidado con la inteligencia artificial. Por lo tanto, el ser humano vive en la incerteza, en la confusión y en el desconcierto. Y aquí es donde yo quería llegar, además de notificaros las posibilidades de las salidas en psicología económica, os quería notificar lo que os explicaba al principio de esta charla, de que como psicólogos que somos, deberíamos tener una intervención reivindicativa de lo nocivo. La emoción versus dinero, o somos cautivos o estamos cautivados. Mejor que estemos cautivados que no cautivos. Ahí que tenéis. Supongo que he puesto 4 o 5, pero habría muchísimas más. Hay una oferta de billetes que he conocido hace poco. La butaca del avión, lo que te ofrecen es la butaca central. ¿Por qué te ofrecen la central? Para que cojas la de la derecha o la izquierda, que tiene coste. Pues coño, si las tres están libres, que te ofrezcan la de los... Pues no, te ofrecen la de... Y ojo cuando compres un billete, porque todo lo que va después tiene pago.
y como vayas despistado vas a tener que pagar. Entonces, esto no está mirando por el consumidor, está mirando por la empresa. En algunas cosas puede tener razón, pero en otras no. Si no navegáis en anónimo, sabéis, supongo que lo sabéis, que las tarifas suben cuando estáis buscando unos billetes del AVE, que por cierto se acaban de subir un 40%, si decís o se os funde y volvéis a entrar, resulta que los precios suben. El rastreo os ha detectado que estáis buscando un billete y suben el precio. Esto es absolutamente vergonzoso. Pero ¿quién se da cuenta? Se da cuenta pues los que estamos más metidos, si queréis, no es que seamos los psicólogos, pero hay mucha gente que se da cuenta que está metido en redes sociales y se da cuenta, pero nadie se queja. Además, no hay posibilidad. Sí. Cuando tú estás navegando y por H o por B te has equivocado en algo y sales y vuelves a entrar y no navegas en anónimo, sino que navegas en usuario normal, en la máquina ya te ha detectado y resulta que los precios suben. No suben una barbaridad, pero entre meses. Antes valía 40 y ahora me vale 60. ¿Qué ha pasado aquí, no? Entonces, también supongo que sabéis el rastreo de Google. Esto no hace falta que os lo diga, porque cuando tú buscas algo y luego resulta que ese algo, si es una estufa o sea lo que sea, te aparece constantemente cuando tú te mueves por Internet. Porque bueno, el dinero que gana Google es gracias a esto. Pero no hay nadie que esto lo frene. Lo que os he dicho de los billetes de AVE también pasan cuando uno busca un hotel. Cuando buscas un hotel, mejor, yo siempre intento irme directamente al hotel, no ir a esas redes que teóricamente son muy buenas, pero que finalmente te pueden costar más caro. Darse de baja de un chat, supongo que lo habéis comprobado, puede ser una aventura imposible. Todos los chats tienen que tener al final la posibilidad de que tú te des de baja de forma inmediata. Te preguntan por qué, les dice que les sabe mal, te lo agradecen, pero ya sales. Bueno, pues hay muchos que no hay forma de encontrar la salida. ¿Y esto qué pasa? Que nadie nos quejamos, esto se puede ir a consumo, pero nadie lo hacemos porque todos vamos deprisa y vamos estresados. La letra pequeña lo sigue siendo y aquí habría muchísimos ejemplos más, pero no he querido ser pesado, pero que sepáis que si sois curiosos encontraréis que aparte de lo que estáis ahí escritos hay muchos más. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una pérdida de valores, tenemos una ética relegada, tenemos una ausencia de filosofía. ¿Qué pasa con la filosofía? Ahora hay un filósofo que le han dado un premio, ¿no? El Chung, tiene un nombre difícil, pero que es un filósofo interesante. Triunfa la estupidez, y en política especialmente, eso no lo he escrito por si acaso, hay una hiperconexión, el scrolling, hacemos scrolling infinitos, yo mismo a veces me encuentro haciendo scrollings infinitos, y hay influencers que son necios, no todos, pero además son ricos. O sea, bueno, ¿qué está pasando con esto? El algoritmo está sustituyendo a la decisión. Cuando hemos visto los algoritmos, el algoritmo no es neutro, es sesgado y por ello injusto. Entonces, la pregunta es, ¿el mimo, el cuidado empresarial del jefe de felicidad es hipócrita o es auténtico? Yo, si tuviese un jefe de felicidad en mi empresa, pues me aseguraría de que no hay gaps que se carguen al personaje. Y si hubiese algún gap que se cargase al personaje, lo primero que haría es decirlo. Entonces, otra cosa es algo en lo que posiblemente hayáis pensado, pero mi intención es que volváis a pensar. La globalización aporta más aburrimiento que satisfacción. Zara, McDonald's, Apple, Amazon, Starbucks son escenarios crónicos.
Podemos estar en Suiza, podemos estar en Suecia, podemos estar en todos los sitios, hay un mall de esos. Entonces, esto realmente al individuo le aburre y llega un momento en que busca otras posibilidades. ¿Por qué? Estamos inmersos en la tiranía de la abundancia. Creo que son 36 tipos de pan y 17 de aspirina. Entonces, la elección se hace un problema. Nadie me ayuda a elegir. Tengo que elegir por mí mismo y entonces me estreso cuando tengo que elegir. Por lo tanto, el estado del bienestar hace tiempo que está haciendo aguas. En psicología, la psicología tiene cada vez más que decir sobre el comportamiento económico de las personas. Este es el punto en el que yo desde hace ya años, cuando hablo de empresa, ya tocamos este tema, de que realmente tenemos que intentar cooperar más que competir. Ir hacia el interés general más que hacia el interés de unos pocos. Y que para eso somos psicólogos. Y el objetivo es ser cautivados. Salir de la zona de confort, estimular el ensayo y error, la curiosidad, lo local, lo pequeño, el sentido común. Bueno, ahí tenéis una serie de cosas que parece que no son importantes, pero son esenciales. Fomentar lo que no es estándar, fomentar la responsabilidad, la ética, la honradez, el respeto, la confianza y la amistad. Parece como algo obvio, pero el colaborar sin competir, que os he dicho antes, o el compartir buscando el interés general. Y hay dos temas que están ahí en rojo, que no sé si hemos caído todos, pero somos unos seres empoderados. El poder que tenemos ahora con las redes sociales es mucho más alto del que teníamos antes. Podemos montar un pollo tremendo. Hay un chaval joven que no he tenido tiempo de traer, pero que os gustaría, si luego encuentro el nombre os lo diré, un chaval de 17 años que se ha llevado de calle a todos las direcciones, pues no sé si es del ejército o no sé de cuándo es, lo han metido en la cárcel, se ha tirado 2 años en la cárcel y ahora el hombre está un poco más preocupado. Pero es decir, todos tenemos un poder que si lo utilizamos bien, no como este chaval que se ha pasado, pues podemos estar haciendo cosas que de otra forma no podríamos estar. Pero hay una pega. Estamos viviendo en una casa de cristal. Es decir, las personas interesadas por nosotros lo saben todo sobre nosotros. Y no voy a sacar aquí el famoso análisis chino que pasa más en sitios que en China, en donde tienes controlada tu cara y tienen controlada tu forma de andar. Esto está pasando aquí. Entonces, cualquier cosa rara que hagamos, hemos dejado un rastro por todos lados. Con lo cual, eso también hay que tener en cuenta. No sé si gracias a esto vamos a ser al fin éticos. Quizás sí, por miedo a que nos pasen cosas, a lo mejor la ética nos cambia. Pues no estaría mal. Muy bien. Entonces, ahora ahí tenéis, ya para ir acabando y dar tiempo a las preguntas, tenemos aún media hora, ¿no? Vale. Ahí tenéis una transparencia en donde tenéis la personalidad, autovaloración de la personalidad económica. Son cinco medidas: test de compra, riesgo de inversión, impuestos y bienestar, dinero o ahorro y endeudamiento. Se me volvió a caer esto. Vaya. Tenéis un link abajo
que os aconsejaría que ahora no lo abráis, porque entonces, si me estabais prestando atención, dejaréis de prestarme atención, pero el link que tenéis abajo, entre medio, después del 5, es el link que os lleva a la web con estos 5 tests psicológicos que además son extraordinarios. Son tests realizados por el equipo de Donaría, que es el seguidor de Quintanilla. Bueno, el seguidor, no, el compañero de Quintanilla. No sé si salva. Bueno, entonces, yo os aconsejo que hagáis este perfil, que lo hagáis despacio, porque son más de 70 preguntas, o sea, os podéis cansar, pero son preguntas que están muy bien hechas y que además, de forma automática, os dan los resultados. Bueno, y para ir ya llegando a lo que sería la fase de preguntas, tenemos ahí, hay un esto que me lo dificulta. Tenemos, creo que son 10, ¿no? Son 10. Sí, 10 recomendaciones y 10 objetivos de una recomendación. ¿Cuáles son los objetivos? Algunos ya los hemos visto al cabo de esta sesión. El comportamiento económico está íntimamente vinculado con las decisiones de vida que el ser humano adopta para sí mismo o para su grupo o para su familia. Y esto nos lo ha descubierto de una forma brutal. Lo intentó tarde, pero lo ha descubierto de forma brutal Kahneman y sus adláteres. Las decisiones económicas están sustentadas finalmente desde la emotividad. Involucran dinero, tiempo y esfuerzo. Por eso lo he puesto en rojo. En un intento de resolver la tensión que hay entre ahorro y gasto. El famoso problema. ¿Puedo ahorrar? ¿No puedo ahorrar? ¿En qué me gustaría tener? Y cuando tengo lo que me acabo de comprar, a lo mejor pasado mañana, pues lo pongo en Wallapop. Esto es lo que ocurre también en algunos casos. Las transacciones, punto 3, las transacciones gasto-inversión, esperando beneficios, contienen sesgos determinados por las emociones, por las pasiones, por los miedos o deseos, que como veis son cosas absolutamente humanas, emotivas y psicológicas. En la conducta de la decisión económica incluye el grado de renuncia, el costo de oportunidad, las expectativas de beneficio a corto plazo y la relación coste-beneficio y algo que hasta ahora no sé si hemos dicho, pero que es la gran aversión a las pérdidas. Existe una gran aversión a las pérdidas. De Negri es un autor que ha trabajado mucho sobre el tema de la pérdida. Hay 3 criterios usuales para adoptar una decisión económica: el financiero, el temporal y la evaluación del esfuerzo requerido. Después, si queréis, podemos hacer comentarios sobre estos puntos. Seguimos hasta el 9 y la recomendación. En las decisiones económicas influyen factores sociales, culturales, situacionales, como los ingresos familiares, el tamaño de la familia. ¿Para qué seguir? Estos elementos están estimulando o van a inhibir la activación del comportamiento. La personalidad, el estilo de vida, las creencias, nuestras expectativas, normas, valores. Todo eso está puesto para que veáis la importancia que hasta ahora parece ser que no se le daba demasiada en cuenta y por eso no hablábamos
de psicología económica, sino hablamos de economía. Entonces, el ser humano se enfrenta a cambios constantes y así como incentivos que pretenden beneficiar a otros. Eso está en rojo expresamente. Incentivos que pretenden beneficiar a otros. Por lo tanto, debemos ser conscientes y estar atentos a identificar y eludir propuestas que van en contra nuestra. El 9 es que los profesionales de la psicología y también de la economía, si no nos enfadamos, que últimamente podemos enfadarnos, pero cada vez menos, porque realmente le hemos dado una posibilidad al economista que antes no pensaba, de optimizar economía y sociología de los usuarios. Y hay una recomendación que he hecho algunas veces, pero esta sí que me la han puesto en causa, por lo que tiene de economista, y yo no soy economista. Lo que he dicho a las audiencias a las que he visto es que vendáis vuestras acciones, sobre todo si son acciones de corto plazo. La acción tiene que ser una acción de largo plazo. Por lo tanto, una persona mayor no puede poner largos plazos y el corto plazo es para jóvenes. Entonces ahí lo que indico es que compréis plata u oro en onzas. Hay mucha gente que se ha reído, pero ha habido gente que no se ríe, porque si volvemos al medioevo feudal, la bolsa constante y sonante para trueques puede ser muy útil. ¿Conocéis vamos a acabar con un ejercicio? ¿Conocéis el típico problema de Kahneman en sus libros del bate y la pelota? Bueno, os lo pongo y miráis de solucionarlo. Un bate y su pelota cuestan 1,10. El bate cuesta 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Podéis hacer una respuesta rápida y podéis hacer una respuesta lenta o reflexionada. La cuestión 2 ya la veremos. ¿Qué creéis que cuesta el bate? ¿Eh? La clase peón del pelota. Sí, sí. Exacto. ¿Cuánto cuesta la pelota? Porque el bate ya nos han dicho. No, perdón. ¿Dirías que? Pues muy bien. A ver. Bueno, tiene una parte de pregunta trampa, pero claro, la pregunta ya te dice que el bate y su pilota cuestan esto, 1,10, no 1,20, que es lo que pensamos, ¿no? Entonces tenemos que ir al céntimo. Por eso supusieron que 1 euro más de lo que vale la pelota sería más 10. Y alguno habrá pensado 1,20. No es erróneo porque te acabo de decir que es 1,10. De ahí podemos deducir que la pelota solo puede valer 0,0 y el bate 1,05. No sé si es lo que tú has comentado. ¿Me has dado la vuelta? Bueno, aquí lo que os puedo decir es que Kahneman en sus investigaciones utiliza mucho estos juegos trampa para movilizar la reflexión y luego te explica lo que está pasando. Yo no he querido entrar ahí porque teníamos poco tiempo y porque yo quería explicar lo que finalmente he explicado. Aquí tenéis una bibliografía. Priorizan las que están en verde. Las que están en verde son las de psicología económica. Te puedo pasar una fotocopia, ¿eh? Sí, sí. La tengo ya aquí hecha. Y entonces, al final, es un chiste de Mafalda. El que no haya entendido
que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Dice, desde marzo hasta ahora, nada. Yo siempre espero que este no sea vuestro caso, porque me pone a mí en causa, pero bueno, es un chiste que intenta de nuevo hacer la charla más amena y que extraigáis conceptos que ahora en todo caso, si hay preguntas, explicaremos. Este es uno de los logotipos de nuestra empresa que se llama Staff Nexa, que es que para la verdad no suele estar a la vista, para saber hay que profundizar, ver para saber. Ahí tenéis mis dos correos, el de empresa y el profesional. Si alguien quiere indicarme algo o quiere pedir alguna cosa o alguna cosa no le ha quedado clara y en este momento no sé, parece ser que había más de personas conectadas, pero no sé cuántas habréis resistido a la conexión. Tenéis ahí mis correos para preguntarme lo que queráis. Aprovecho para decir que el grupo de trabajo de psicología económica ha estado un tiempo parado por mi culpa, por razones de tipo médico que he dicho a todo el grupo. Entonces la idea ahora es revitalizar ese grupo si es que el grupo sigue teniendo interés, porque realmente hay mucho que hacer y espero que en esta sesión el grupo, sobre todo porque estáis interesados de hace tiempo en psicología económica, hayáis visto que realmente sí que podemos hacer cosas. Sí, bueno, sí, puedes. Para ver, pues tienes que saber. Si no sabes, puedes no ver. Que en una parte de tu intervención habías dicho que estamos en un mundo nuevo de tecnología apabullante y en paralelo grave crisis de valores. Es decir, me sugiere abundancia de recursos, pero un empequeñecimiento, empobrecimiento del ser humano. Y entonces te quería preguntar si la etapa en que vivimos es esta, precisamente porque es una etapa de transición en la que no se ha destruido el mundo viejo del todo y no se ha construido el mundo nuevo, lo cual las transiciones siempre producen una gran angustia en los seres humanos. Si realmente está eclosionando un mundo nuevo, por ejemplo, hoy he escuchado Amazon despide a 30.000 personas con inteligencia artificial. Había un profesor nuestro que ya ha fallecido, que nos decía que los psicólogos que utilizamos, los psicólogos clínicos yo no me dedico, pero los que se dedican a la clínica deberían saber que seguimos estando en un mundo de incertidumbre, que los clientes o los pacientes que tenemos, una vez creemos que están curados, deberíamos conseguir que reflexionen sobre eso para que no vuelvan a la consulta al cabo de un par de meses. Entonces, realmente hace tiempo que estamos en un momento de transición. No te lo digo yo, lo dice el propio sistema, que desde que el estado del bienestar empezó a perder fuerza y que esto coincidió nada menos que con la caída del muro, ya hablamos de la década de los 80, pues realmente el estado del malestar empezó a subir y el del bienestar a bajar, junto con una economía, con una tecnología brutal. Supongo que habéis visto esta gente que camina sobre las aguas, como Jesucristo. Hay una técnica que no está explicada, pero que es una técnica que yo ya la he visto en varios vídeos, en donde ves a gente que camina sobre el agua, evidentemente con unos zapatos especiales. Entonces, claro,
esto rompe los esquemas y nos sigue manteniendo en una incerteza en la que podemos intervenir, pero llega un momento que hay gente que está utilizando ya las impresoras 3D para hacer cosas, pero estamos inmersos en una sociedad en donde, como os decía, la cantidad de sitios, y tanto empezando por Facebook y acabando por Instagram y todos los chats que hay, hace que no sepamos muy bien dónde estamos. Y no hay nadie, o creemos que no hay nadie que intente reconducir eso, o intentar ver cómo se siente cada uno para intentar marcar al menos un camino como el que he intentado exponer aquí, que sería, bueno, ¿por qué no eres más responsable? ¿Por qué no eres más honrado, aunque parece una utopía? Es decir, hay una serie de cosas que en este momento, tú hablabas de, yo creo que hay aburrimiento. Es decir, y sobre todo los jóvenes que están en este momento inmersos en todo este lío de crecimiento y de significación, están aburridos, o hay una parte de aburrimiento, que no sabes qué hacer ni por dónde ir. Yo he pensado que la psicología podría ser un camino a que no estamos suficientemente organizados. Yo en cada charla que doy sobre este tema intento en un momento dado poner transparencias, como las que he puesto aquí, para ver si en algún momento existe algún movimiento, que parece ser que lo podía haber, para que hagamos una acción común, sobre todo con la gente joven. Entonces, por ejemplo, con los AMPAs está pasando un poco. Los AMPAs, los profesores tienen la obligación de dar la asignatura. Y si no das la asignatura, no hables de otras cosas. No hables de religión, no hables de ética, no hables de filosofía, porque hay que hablar de matemáticas. Y lo bueno es que al final, aunque te suspenda, tú vas a pasar de curso, porque lo que no puedes es repetir. Por eso el informe PISA nos pone tanto a parir, porque la formación educativa en nuestro país está haciendo aguas, porque a un crío o a unos críos que no aprueban, tienen que repetir, porque si no, no sabrán nunca nada. Ya sé que no contesto demasiado lo que me has contestado, pero algo te he dicho. ¿Hay preguntas online? Bueno, como tú. Sí, tenemos una pregunta online, no sé si también hay alguna en la sala. Si te parece, Ricard, dejamos de compartir la pantalla para que vean mejor desde casa. Un segundo. Sí. Compartimos la pregunta que hay online y comentan: felicidades por la excelente ponencia. ¿Podría explicar alguna técnica, estrategia, etcétera, para controlar la aversión a la pérdida? Gracias. A la pérdida, por un lado, en el caso de los patrimonios, y ahí comentan de la gente que trabaja su patrimonio, o la gente que hace inversiones, incluso lo de las riesgosas criptomonedas. En este momento yo no te puedo decir que haya un psicólogo en cada sitio de estos, pero lo que sí te aconsejaría, como todos somos diferentes, ya lo habéis visto aquí, es que hagas el test de endeudamiento, uno de los test que tenías ahí, y que reflexiones sobre el resultado, porque la aversión a la pérdida es algo que forma parte de nuestra forma de ser. Y normalmente la mayoría de las personas, cuando nos dicen, por eso los bancos les ha ido también, cuando nos dicen, tú quieres arriesgar, claro, estoy aquí para arriesgar. Y luego cuando haces un análisis de personalidad, te das cuenta de que aquella persona que ha perdido, pues entra en cólera y rompe con los profesionales que le están ayudando. Si estuviera aquí la compañera de Brain Investor,
podría explicarte más cosas, pero yo te aconsejaría que hicieras hay uno de ellos que habla precisamente del miedo de la aversión. ¿Hay más preguntas? No tenemos ninguna otra pregunta online. No sabemos si hay alguna otra pregunta en la sala. Sí, hay otra pregunta en la sala. Mejor. Yo quería hacerte otra pregunta. De toda la exposición que has hecho acerca de la psicología económica, me parece que apenas has planeado de una manera muy leve sobre la psicología económica, pero en su aspecto negativo. Te explico. Cómo exprimir más a los trabajadores, cómo condicionarlos, cómo extraerles una mayor productividad, muchas veces simplemente con dádivas simbólicas. A mí me han contado siempre una anécdota que yo no sé si es real, porque evidentemente pues, no tengo conocimiento, pero a mí me han comentado que en las grandes empresas de Silicon Valley, a lo mejor los trabajadores tienen todo tipo de servicios, catering, etcétera, etcétera, futbolines, en fin, lo que sea. Guardería. Exacto. Pero que tú estás a disposición de la empresa 24 horas. Entonces, claro, esto, desde mi punto de vista de profano, también es psicología económica. Es decir, ¿puede haber un lado del mal en la psicología económica? A ver, esto sería una contradicción. Yo conozco a muchos CEOs, en este caso directores generales, que nos dirían ahora: yo quiero que mi gente salga a las 4 o a las 5, pero que no se quede aquí, que no se quede para hacer ver que trabaja o para hacer ver que es un buen trabajador. Entonces, el trabajador tiene que tener su propia vida personal, y si se la quitas, estás entrando en un error garrafal. Yo, cuando empezabas la pregunta, te iba a decir que en la psicología económica, sobre el punto de vista de venta, tiene aquello que también conocéis todos. Hoy te has interesado por una cosa que justamente hoy es el último día, o mañana valdrá el doble. Entonces, esto es nefasto. Y esto un buen profesional y un buen CEO no debería entrar en este tema. Más bien, lo que habría que hacer es justo lo contrario. Yo quiero ser amigo del cliente. No quiero que me compres por narices. Si no me compras, no me compras. Pero quédate fiel conmigo porque tengo cosas que te pueden interesar. Ese es el concepto. No puedo dejarte ir porque creo que hay cosas que te interesan. Pero no te asustes o te preocupes porque yo voy a intentar venderte sea como sea. Eso es una de las... El vender o morir es una de las cosas negativas de lo que es las empresas, que lógicamente tienen su problemática y tienen que sobrevivir, pero se puede sobrevivir con un buen equipo comercial, con unas buenas publicidades, pero sin necesidad de acaparar o de arrinconar al usuario. Claro, claro. Pero yo estaba hablando concretamente de relación patrón-obrero. Ya sé que suena muy poco New Age o muy poco, y suena más bien siglo XIX, pero es que siguen existiendo. Entonces, por ejemplo, una táctica que se suele dar en las empresas. Evidentemente, son dos orillas opuestas, la dirección y los trabajadores, son dos trincheras con intereses no solo diferentes, sino a menudo contrapuestos. Y entonces, claro, el que está por encima trata de llevarse el gato al agua como sea. Y una de las tácticas que ponen en marcha es, somos un equipo. Somos un equipo que en el fondo es como decir, somos una familia. Entonces, claro, con esta premisa, tú tienes que hacer, tú moralmente como trabajador, te ves impelido
hacer ciertas cosas de las que no te dan una compensación material, porque el trabajador no es familia. El trabajador trabaja a cambio de una compensación material. Es decir, es un mecanismo perverso para extraer, un mecanismo psicológico, para extraer de una persona mayor productividad. Es decir, yo te hago sentir que tú formas parte de un grupo y que si no cumples los objetivos que fijamos, tú eres un traidor al grupo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Hay unos conceptos estándares que enseguida detectas a aquel jefe que tú tienes que te está tratando mal. Y yo, de cada 10 personas, hay 7, por no decir 8, que odian a su jefe. Y me he planteado, ¿y esto por qué? Pues sencillamente porque cuando se asciende a alguien, no se le forma. Tú hasta ahora no mandabas, eras un técnico, un buen técnico, por eso te hemos ascendido. Y a partir de ahora vas a mandar. Pero es que nadie te enseña a mandar. Entonces, si a mí no me enseña nadie a mandar, pero me encuentro con un grupo que me está atosigando, ¿qué hago? Los galones. Como soy el jefe, todos a pasar por el tubo. Entonces, esto es una cosa que estamos trabajando, o deberíamos trabajar más, y es que todos los jefes que ascienden a jefe tendrían que tener una formación específica en donde se les enseñase a mandar y en donde no salieran estos conceptos estándares de somos una familia, de tienes que participar, que esto enseguida detecta al que no sabe mandar. O sea que ahí tenemos otro gap interesante. Que los jefes de las empresas sepan conducir al grupo de forma satisfactoria. Que tú digas, tengo un jefe fantástico. La empresa va bien y además todos hemos tenido el jefe que al momento de salir dice reunión y son las 7 menos cuarto, ¿no? Y hace una reunión hasta las 8. Ese es un mal jefe. A menos que haya una excusa clara que justifique que haya pasado algo y que por eso tenemos que reunirnos, que en ese caso sería que sí. Pero ahí hay otro gap importante. Empresas sin jefes excelentes. A ver, yo más que pregunta, daría, si me permites, una respuesta a la persona que ha realizado esta pregunta, sobre todo porque se está estudiando el hacer una nueva actividad, pero sobre todo enfocada en el tema del liderazgo, y estas cuestiones saldrán seguramente y de una forma más, estará planteado no como conferencia, sino como mesa redonda, que ya os lo comentaremos en su momento. No sé si hay alguna pregunta más online. No tenemos más preguntas online. Bueno, pues quizás, si me lo permites, Ricard, hago un cierre y después dejaremos unos minutos para hacer el sorteo de las personas de los libros, que tal como prometimos, al final es decir, los libros, lógicamente, si son físicos, tenemos que sortearlos con las personas que están aquí. Entonces, tan solo recordaros que desde la sección de trabajo y organizaciones estamos haciendo un esfuerzo increíble para que vengan más personas de forma presencial, sobre todo porque, si bien entendemos perfectamente que siempre hay más personas online que presencial, tenemos que intentar como mínimo recuperar las buenas costumbres que teníamos antaño, que es decir, que las actividades tienen doble mensaje como mínimo. Uno de ellos es, lógicamente, el reflexionar sobre los temas que venimos a escuchar. Pero, por otra parte, lo que es muy importante es interaccionar entre nosotros mismos. Siempre es mejor interaccionar de forma presencial,
que no en este momento que tan solo veo la pantalla, que ahora ya, como no está la presentación, veo los nombres, porque lógicamente por la ley de protección de datos no se puede estar las imágenes. Simplemente deciros esto, que estamos intentando hacer un esfuerzo y ese esfuerzo va acompañado siempre de que queremos dar, pues eso, un nudget. No podía ser no sé si puede ser un nudget. Perdona, María José. No, yo lo que quería decir es, supongo que todos lo recordáis, es decir, los que estáis ahí en soledad, cuando acaba el tema, a menos que os pongáis a trabajar, que es poco, hay un posible aburrimiento que si aquí fuéramos 15 personas, en el momento que la sesión se acaba, hay una interacción tremenda, aparte del sorteo de libros, en donde la gente nos vemos las caras, nos saludamos, y esa es una pérdida dentro de lo que hemos comentado de aspectos negativos de nuestra sociedad, que creo que a menos que el usuario esté a X kilómetros, que entonces se entiende que no venga desde Gerona o desde Galicia, si estáis todos en Barcelona, que es donde todos o la mayoría o algunos, que es donde se celebra la sesión, es importante pues ir, ver y tocar. Pues muy bien, por parte nuestra cerramos la sesión. Muchísimas gracias por estar en el otro lado de la pantalla y muchas gracias a los que estáis aquí con nosotros. Y Pues nos vemos muchísimas, en la próxima. perdona, muchísimas gracias María José y Ricard por esta conferencia y gracias a los asistentes por su participación. Buenas noches a todos y esperamos en las próximas actividades del COP. Gracias de nuevo.